Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Será mejor que nos amemos por medio de la palabra de Dios. Es allí donde encontraremos y disfrutaremos del perfecto amor. Hola, soy Eric Martínez, ya ustedes lo saben, y esto es Amándonos por la Palabra de Dios, siempre a su disposición, servidor de ustedes en Cristo Jesús, si así lo desean. Me encanta este tiempo de enseñanza reflexiva de la Palabra de Dios, porque créanme que es una de las cosas que me llenan profundamente y me hacen sentir satisfecho de la identidad que Dios me regaló en Cristo Jesús. Soy feliz, me siento completo, lleno cuando hago y vivo su voluntad. No solamente esta, sino el despliegue de las cosas que aquí enseño en la vida cotidiana, donde quiera que voy. Hablemos un poco acerca de la habitación de la luz. La habitación de la luz a la que tú fuiste llamado y yo, por supuesto, a vivir. Es un estado de permanencia. Pero recordemos el cántico para alabar a Dios de la semana pasada. Y también quiero recordar otro cántico que en estos días revisando el contenido de la programación que tengo guardada, me encontré un cántico que lo había olvidado. No es de mucho tiempo, pero no sé por qué ni lo recordaba. Bueno, pero Señor, esto es para ti y lo comparto y ojalá mis hermanos lo perciban en el Espíritu. La iglesia dice, ven, el que oye diga, ven, el que tenga sed, venga, y tome el agua de la vida el que quiera. La iglesia dice, ven por el Espíritu, el que oye diga, ven a mi vida Jesús, el que tenga sed, venga, y tome el agua de la vida el que quiera, ven. Sin presión ni dinero, no tienes nada que pagar, la deuda fue saldada con su linaje celestial. Jesús Nazareno, resucitado en gloria, Él es Señor y Cristo, Él es el agua de vida. Gratuitamente, gratuitamente, gratuitamente para ti. Ese es un canto evangelístico de las aguas de vida con ocasión a un video. eh, Me gustó, lo recordé y lo escuché acerca del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, las aguas de vida, que es Cristo Jesús moviéndose en el Espíritu. Y también esto está expresado, profetizado y cumplido, esa profecía, en el capítulo 55 del libro del profeta Isaías. El otro cántico que les dije que iba a recordar, bueno, ahorita lo recuerdo, cuando el Espíritu me lo traiga. Vamos a ir avanzando en este tema que hoy se me ha encomendado compartir con ustedes. Aquí tengo la Biblia y quiero comenzar para este tema de la habitación de la luz, viendo
cómo toda la escritura está sincronizada perfectamente en una permanencia eterna para enseñarnos cuál es nuestro lugar, que siempre es el diseño de Dios, un diseño de luz que vino a irrumpir contra las tinieblas que representan el desorden, el vacío, la ignorancia, el camino de la muerte, el pecado. Tinieblas horrible. Es el reino de las tinieblas regentado por un príncipe caído, el príncipe de este mundo, el diablo. Y vamos a ver desde el primer capítulo, los primeros versos. Quiero que empecemos a comprender esto. Y esta es tu palabra, Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A ver, la Escritura nos enseña que Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Pero por alguna razón que luego vamos a entrar a estudiar en otra programación, la tierra se encontraba desordenada y vacía. Y Dios dijo, hay que hacer algo con esto. Si la tierra está desordenada, bueno, voy a ordenarla. Y si la tierra está vacía, voy a llenarla. Y para resolver este asunto, Dios ya estaba, para que entiendan, que Él, su plenitud lo llena todo en todo. A pesar de que la tierra estaba desordenada y vacía, su espíritu estaba presente sobre la faz de las aguas. Él siempre está presente aún en los lugares de tiniebla. No se pongan a creer que este es un espacio reservado para el mal. Él gobierna sobre todo, sobre lo visible y sobre lo invisible. Y vamos a ver qué fue lo primero que hizo Dios para ordenar la tierra y para llenarla. Entonces leemos en el verso número 3 del capítulo 1 de Génesis. Dice, y dijo Dios, encontramos que la palabra de Dios al decir, declarar, decretar, Dios cuando habla, crea, se producen cambios, se resuelven problemas. ¿Cómo lo va a hacer aquí? Y dijo Dios, sea la luz. Y este diseño de la luz aprendemos que es la forma universal, eterna, primigenia que Dios siempre va a usar. Siempre lo ha hecho desde la eternidad para establecer sus diseños. Los diseños de Dios nunca van a ser establecidos en medio de la confusión, ni en las tinieblas, ni siquiera en la conjunción de luz y tinieblas, en una mezcolanza ahí, en un sincretismo. No, 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 no. Dios lo primero que hace es hacerse presente con su misma presencia. Y esta presencia es, sea la luz. La luz aquí representa a la persona de Jesucristo. Recordamos las escrituras que él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz de los hombres. Y a los que le siguen nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Dios, como está en una de las cartas de Juan, Dios es luz. Es lo que es Él, luz. En Él no hay ninguna tinieblas. Entonces, esta cualidad de ser luz, Él la establece en este desorden, la pone así avasallante y la trae. Sea la luz, porque la luz es lo que resuelve las tinieblas. La luz es lo que hace retroceder o replegar a las tinieblas. Fuera de aquí, porque donde yo llego, dice Dios, no hay lugar a las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y por eso Dios, para ordenar la tierra y poder llenarla,
que eso es lo que Él trae, su presencia que representa esta luz del primer día, que no es solamente la luz del primer día, vamos a ver que esta luz permanece a lo largo de todos esos días de creación espiritual. Es decir, no es que la trae y luego se olvida, voy a otra cosa, no, la luz permanece. Continuemos leyendo. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Es decir, nadie pudo impedir que la luz fuese. Es que la potencia de Dios y sus diseños son imparables. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Así que lo que hizo fue llegar con su presencia, establecer sus diseños de luz para separar las tinieblas de la luz. Porque todo, repito, lo que iba a crear Dios en este primer plano espiritual, en estos primeros 7 días, es un diseño espiritual. Aquí no hay nada visible todavía de lo que Él creó en estos 7 días, no hay nada visible materialmente. Es un diseño como un arquitecto en el plano espiritual. Y luego ese plano que le pareció al arquitecto, a nuestro Dios, que era bueno y en gran manera lo empezó a ejecutar materialmente, creando todas las cosas visiblemente, palpablemente. Esto es un diseño espiritual, repito, primero, porque primero se vence en las dimensiones del espíritu para poder ver la victoria en el plano material, físico o natural. Entonces, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Repito, Dios no va a construir nada en tinieblas. Nunca, pero jamás. Todo lo hace en luz. Y dijo, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Nótese que aquí se rompe el diseño racional, intelectual, terrenal que concebimos nosotros los hombres según el orden natural que conocemos. Él dice, ese día que replegó a las tinieblas, las separó para que quedara solamente la luz y Él en esa luz va a crear, a ordenar y a llenar todas las cosas. Él dice que al establecerse esa luz la llamó día. Dios trabaja de día con la luz. Y dice, y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense que omite la noche. Lo natural para nosotros es que fue la tarde, y podemos decir, y en nuestra mente, la tarde, la noche y amaneció la mañana. No, no dice la palabra noche, que representa las tinieblas en la creación de Dios, la eliminó durante estos 7 días de creación. Y fue la tarde y fue la mañana. ¿Y por qué no está la noche? Porque Dios todo lo hace en luz, en día. No hay forma de que las tinieblas estén presentes donde Dios está presente y obrando. Imposible. Por eso no vas a conseguir en estos primeros 7 días o 6 días de creación que exista después de la tarde la noche. La noche fue eliminada, las tinieblas, porque llegó el primer día que representa a Cristo y sacó las tinieblas. Ese es el diseño de luz. Y así lo va usted a ver en los versos siguientes. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas. Perdón. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Mira, vuelve a repetir en el 8. Y fue la tarde y la mañana
el día segundo. Y esto mismo lo repite en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto y en el sexto día dice, y fue la mañana, fue la tarde y fue la mañana, no está allí presente la noche. En estos días nos regalaron una Biblia nueva, eh, de la edición Nueva Versión Internacional. Y la Biblia, cuando empiezo a leer desde Génesis, me consigo con que tiene este error garrafal y ya no quise seguir leyendo la Biblia. Pues dice que en el verso 4 y todos los demás que se refieren a esto, dice, y fue la tarde y fue la noche, y dice el primer día. No, la noche como tiniebla fue eliminada, pero ellos en su versión pusieron la noche porque es el que transcribió la Biblia la interpretó con mente carnal y no espiritual. En el diseño de luz no hay noche, por eso hoy fue la tarde y fue la mañana. Dios siempre hace este diseño. El primero para ordenar, para transformar, para crear cosa nueva, lo primero que hace traer la luz. Y la luz se representa de muchas maneras. Por ejemplo, a Jeremías, cuando quiso limpiar la impiedad pagando un precio de castigo sobre la nación, el reino de Judá, ¿qué profetizó Dios? ¿Qué dijo Dios acerca de Jeremías? Perdón. Mira que te he puesto, Jeremías, sobre reinos y sobre naciones. Aquí Dios le da autoridad a un profeta. Y te he puesto sobre estas cosas, sobre reinos, sobre naciones, para arrancar, derribar, arruinar, destruir. Esto es luz. Nunca Dios va a traer sanidad a las naciones. Nunca Dios va a traer transformaciones si primero no ordena las cosas. Y esto es la luz. La luz, como dice en el Evangelio de Mateo, la luz cuando se hace presente, todas las cosas quedan expuestas, visibles, y usted puede con la luz presente ver lo que es justo y lo que es injusto. El pecado oculto sale a la luz, se muestra la maldad, los espíritus presentes, los errores, todo se ve cuando la luz llega. Es una de las razones por las cuales en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, dice que la condenación es esta, que la luz vino a los hombres, Jesucristo, y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, es decir, rechazaron a Cristo. ¿Por qué? Porque sabían que si vienen a Cristo, sus pecados, sus obras serían descubiertas y serían reprendidas. Y ellos tendrían que abandonar la práctica de esos errores, de esos pecados, de esas impiedades. Tienen que apartarse, pero como a ellos les encanta mucho el pecado, el error, vivir y tener cosas ocultas, por eso esa es la verdadera razón por la cual muchas personas no se acercan a Cristo, porque la luz va a exponer en ellos todo lo oscuro, toda la tiniebla que ellos quieren y ellos no quieren porque les fascina vivir en las tinieblas. Entonces Dios, volviendo a Jeremías, le dijo, mira que te he puesto sobre el reino y sobre naciones para arrancar, derribar, arruinar y destruir, porque este es el primer paso de la luz. Yo no puedo edificar, sembrar sobre basura, sobre cosas que están mal. Quiero que el diseño me lo limpies, esta es la luz, y luego que hagas esto espiritualmente, siembras y edificas. Se edifica sobre una pieza nueva, sin ninguna contaminación espiritual. Y es lo que igual este diseño permanece contigo y conmigo, que comienza cuando somos justificados delante del Padre, cuando creemos en Cristo Jesús, pues somos redimidos de nuestros pecados y ya somos accesibles. Ya Dios no nos ve como pecador porque Cristo cargó con todas nuestras deudas. Y entonces
Desde ese momento tenemos que llevar una vida separados del pecado, pareciéndonos cada día más a Cristo, siendo en Él, permaneciendo en Él, obrando conforme a Él y a su palabra, en un diseño de luz. Y esto es lo que siempre ha hecho Dios con nosotros. Por esta razón, así comienza el diseño originalmente de la luz. Siempre va a ser así. Por eso eres una criatura nueva, no transformada, no mejorada, totalmente nueva, porque la luz de Cristo llegó a tu vida para matar el hombre viejo, destruir al hombre donde moraba el pecado, para crear una nueva criatura espiritual nacida no de voluntad de hombre, no de doctrinas de hombre, no de linajes de sangre, de la familia tal, del linaje tal, de la tribu tal. Nada que ver. Es un diseño nacido de Dios. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un nacimiento nuevo para que seas un espíritu nuevo en ti y continúe en un proceso de crecimiento, de santificación, por una obra que va a ser conjuntamente la palabra de Dios con el Espíritu Santo a través de Jesucristo morando en nosotros, debido a ese nuevo crecimiento, a ese nuevo nacimiento. Ahora bien, ¿por qué quise tocar este tema que inclusive está consagrado en el artículo? Perdón, es que soy abogado, a veces hablo de artículo, en el Salmo 91, cuando habla: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, tú quieres gozar de la protección, de la bendición y de una glorificación recibida de parte del Eterno, de Jehová de los ejércitos, por causa de Cristo nuestro Señor. Necesitas habitar. Esto es un estado de permanencia. No, a veces sí, de vez en cuando, o de forma, ya sabe, contaminada, un poquito del mundo, un poquito del Señor. No, no, no. Es un estado de habitación permanente. Y les recuerdo, como les dije antes en una de las cartas de Juan, Dios es luz. Y si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, pues estás habitando en una habitación de luz. Y si quieres disfrutar, repito, de la bendición, de la glorificación, de la protección de Dios, tienes que permanecer bajo las alas del Altísimo, que es una habitación de luz. Y para esto necesitas determinarte intencionalmente en tu alma, porque el Espíritu Santo ya te ha convencido. Si no tomas esta determinación, te decides de corazón a abandonarte a ti mismo para vivir para Cristo, no vas a poder permanecer en esa habitación de luz debajo del abrigo del Altísimo. Ese es el lugar para el cual Dios se sacrificó, bueno, de una manera inmedible, como lo sabemos, dejando de ser Dios, bajando a la tierra, muriendo por ti, por mí, cargando con tu culpa y con mi culpa, venciendo a la muerte, venciendo el pecado, para trasladarte, amado, a ti y a mí, te recuerdo, del reino de las tinieblas, donde antes morábamos conforme a las concupiscencias y los deseos de este mundo y de la carne, y fuimos trasladados al reino de la luz admirable. No es cualquier luz, es una luz admirable que derrota todo, que todo lo vence, lo que estamos completos. Y habiendo sido trasladados, se nos olvida este sacrificio de amor y este rescate que Dios hizo sobre nuestras vidas. Y entonces nos parecemos a veces como el pueblo de Israel, que Dios está trabajando en ellos para eh, establecerlos en la tierra prometida, en el reposo del Señor, pero la gente quiere volver permanentemente a Egipto. No, mejor donde estábamos antes. Entonces,
Hay gente que llega a la luz, recibe por un tiempo esto, pero se va descuidando porque no habita, no permanece, sino que hace como incursiones eventuales en las cosas de Dios y mientras tanto en la mayor parte del tiempo no está meditando en la palabra de día ni de noche, no está siendo guiado por el temor de Jehová, que lo pone a él en primer lugar siempre en cada cosa que hablamos, que pensamos, que sentimos, y más bien se deja distraer por el evangelio corrupto de este mundo. Este mundo tiene un pregón que es como una especie de evangelio, aunque evangelio significa una buena noticia bajada del cielo a través de Jesucristo, que lo que quiero es que comparen que el mundo tiene también su predicación. Cada vez que te invitan a que no vayas a la congregación, a que te olvides de la fe, a que te acuestes con una mujer prohibida, a que consumas licor, a que te quedes con lo que no te pertenece, a lo que te entregues a la comodidad, al disfrute, a que pongas el trabajo, el estudio, los amigos, los bienes materiales, la fama, el reconocimiento en primer lugar por encima de Dios para sacarte de la habitación de la luz. Eso es un evangelio del mundo. Por eso Dios diseñó como un diseño de luz para contrarrestar todo este llamado permanente e incesante que hace el mundo para, uno, mantenerte separado de Dios, o si llegaste a Dios, distraerte de tu conexión con Dios y separarte de Él, o algunas veces para que vivas una vida cristiana de confusión, es decir, que tú creas que eres de Dios, que tú creas que estás complaciendo o agradando a Dios como un sacrificio vivo, pero en realidad estás en una trampa que si Dios, hablándote claramente por las escrituras, te pasa por una evaluación, te dice, hijo, estás mal delante de mí. Tú crees que estás bien. Tú crees que tus caminos son de vida, pero no son de vida, son de muerte. Porque estás, en los espinos están ahogando tu relación conmigo. El afán de las riquezas, la vanagloria de esta vida te tiene distraído. Y hay gente que conozco, y esto lo he aprendido muy bien, que son expertos en frases cristianas, evangélicas, eh, en cliché, en una cultura cristiana. Son extraordinariamente aprendidos en eso, pero denota uno en el espíritu por discernimiento que su verdadera atención está en sus trabajos, en sus problemitas, en sus deudas, en la economía, en las noticias que pasan en su nación. Están permanentemente desconectados de Dios, pero cuando tú le hablas de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, sí, 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 alabado sea el Señor, estamos en victoria, pero no viven ninguna victoria. Por lo cual Dios habló muy claramente diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, por esta razón, cuando creemos vivir en la luz, pero no estamos en la luz, es porque vienen los pensamientos conectados a este mundo material, a este mundo natural caído. Y es cuando no entendemos la verdad. Por ejemplo, Dios dijo en el capítulo 16 de Juan que el Espíritu Santo nos convencería de juicio. ¿De qué juicio? Bueno, de que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado. En otras porciones, ya ha sido ya un hecho consumado, echado fuera. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hebreos dice que Jesucristo con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, el diablo era el que tenía el imperio de la muerte y que por ese imperio de la muerte tenía esclavizado a la gente, a la humanidad, por temor a la muerte. El miedo a la muerte ha esclavizado
permanentemente a la humanidad. Y resulta que Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, venciendo la muerte y venciéndolo a él en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día para vencer la muerte, los dolores de la muerte y los aprisionamientos del lugar de los muertos, saliendo, venció la muerte y venció el pecado. Pero la gente, a pesar de que son hijos de Dios, todavía la muerte sigue teniendo un peso fuerte en su vida. Les tienen miedo a la muerte, apenas le asoman un síntoma de enfermedad, se descontrolan, se olvidan de la fe, salen corriendo donde el médico o a la pastilla o a la comadre que le dé una esto, o lo amenazan de muerte y se asusta y deja de hacer la voluntad de Dios, se separa de ciertas cosas para el cual el Señor lo ha llamado, la muerte los domina. Pero ¿por qué ocurre esto si Jesucristo, nuestro Señor, ya venció a Satanás, ya venció a la muerte, ya venció el miedo a la muerte para que tú fueras libre? Pero ¿por qué sigue ocurriendo esto? Este temor al diablo y a la muerte, porque las personas no se han dado cuenta que dejaron de morar en la habitación de la luz de Dios, porque su entendimiento no ha sido iluminado por una fe genuina que los haga permanecer en las alturas sobre una roca inamovible que es Cristo, sino que habiendo primero Dios hecho el trabajo y la obra completa de haberlos posicionados aquí, ellos de aquí volvieron a regresar a la habitación de las tinieblas, o hacen esto, están mayormente aquí en las tinieblas y de vez en cuando los domingos en la célula, en algunas oraciones regresan aquí un momentico, pero luego vuelven a las dimensiones de las tinieblas. Pero la pregunta es, ¿Satanás fue destruido y su imperio de la muerte sí o no? Claro que sí. Lo dice la palabra de Dios. Y si lo dijo Cristo y lo dice su palabra, es verdad. Pero ¿por qué para algunos esto no ha ocurrido? Precisamente por eso, porque Satanás, él fue replegado como la luz del primer día de los diseños de la luz de Dios. Usted aquí no tiene cabida en los diseños de la luz. Así que te repliego, te echo fuera al lugar donde tú perteneces, a las tinieblas. Pero si una persona deja de estar en el diseño de la luz, entonces entra en el diseño de las tinieblas de Satanás, donde él sigue reinando. Y es por eso que usted escucha exclamaciones, comentarios, testimonios. No, es que el demonio, es que Satanás se me tiene. Tuve un ataque anoche del diablo y los espíritus y aquí. Pero ¿por qué pasa eso? Porque descendiste de las dimensiones de la luz donde él no puede tocarte. Juan dijo muy claramente, el que no peca, el diablo no le toca. ¿Y cuando alguien no peca? Cuando se esfuerza en espíritu y en verdad en permanecer en Cristo y en la voluntad de su palabra, en amar, en la justicia de Dios. Y esto es solamente posible conociendo cada día más a Dios y a aquel a quien Él envió, donde está la vida eterna. La vida eterna también es una dimensión de la luz. Pero si tú no entiendes la vida eterna y la vida abundante que solamente gravitan en las dimensiones espirituales que conquistó y que están ubicadas en el reino admirable de nuestro Señor Jesucristo, por eso a cada rato andas con miedo a la muerte, a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo que te quiten algún bien, que te quiten algún trabajo, que se vaya un hijo, que se muera tal persona. Vives lleno de temor porque estás habitando en lugares de tinieblas cuando tu lugar correcto son las dimensiones de la luz. Y el permanecer allí es la búsqueda constante del conocimiento de Dios Padre,
mediante las Escrituras, mediante el dejarnos guiar en la libertad del Espíritu Santo que sabe lo que nos conviene, que a cada rato nos da a conocer a Cristo y el diseño de Cristo para mi vida conforme al propósito por el cual yo fui creado. Lo cual también es un diseño de tinieblas. La gente que se angustia pensando, pero es que yo quiero saber cuál es mi propósito. Y otros se imaginan carnalmente, es decir, en diseños de tinieblas, que tu destino glorioso delante de Dios va a ser si tú te gradúas de teólogo o procuras ser servidor o procuras hacer tal caridad. Son tus planes mentales que crees que con eso vas a alcanzar con obras el reconocimiento, la santificación o la glorificación o la salvación de parte de Dios. Y no es así, mi amado. Valen esas buenas intenciones, pero la verdad es que el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo es como Cristo mismo, no es un destino tu propósito, es un camino. Es decir, tú todos los días haces la voluntad de Dios, conoces cada día más al Señor y en ese camino cada día es el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Y ese cumplimiento de propósito Dios lo va a ir guiando hacia áreas que a veces te van a sorprender, a lugares, a personas, instituciones, ministerios que tú ni siquiera imaginabas, pero tu propósito se vive cada día, el que Dios en su misericordia renovada te ponga cada día. No es un destino que tengas que trabajarlo para alcanzarlo. Eso es un pensamiento terrenal de este mundo. No, es desde ya empieza a producir frutos y cada fruto yo te podo para que des más frutos y con más frutos te voy a llevar a lugares, a misiones, a, a cosas donde Dios te quiera llevar. Somos llevados por el Espíritu, a veces no de forma programada, no es lo que tú esperas, porque habrás escuchado, como está escrito, que Dios te puede dar mucho más de lo que tú pides o inclusive de lo que tú te imaginas de que pueden ser los planes para tu vida con Dios. Así que déjate sorprender cada día por Dios y deja que Él te lleve por el Espíritu donde Él quiera. Y esto nos habla entonces que también en las congregaciones ocurre algo que mata la vida de la luz y la vida del Espíritu, te saca de la dimensión de la luz que Cristo compró para ti. Y son las programaciones en las congregaciones. Es decir, se hace una programación mensual o trimestral o semestral. Esto es lo que vamos a enseñar, esto es lo que vamos a hacer. Y cuando ustedes hacen esas programaciones carnales como las hacen en este mundo y metes este mundo en la iglesia que es un estamento espiritual fundamentalmente, matas al espíritu, no dejas al espíritu que actúe libremente. El espíritu no puede hacer nada, pero ¿cómo, hijo, si tú te pusiste un plan cada día y no me preguntaste? Eso es cosa tuya. De repente yo hoy, mañana quiero ser contigo, con la congregación o con un tal siervo que se sienta por ahí cosas extraordinarias, pero no, tú lo llamaste y le pusiste una tarea, una actividad que no tiene nada que ver con el propósito por el cual yo lo creé y ese muchacho, ese hombre, esa mujer, ese hijo mío se me está descomponiendo, pudriendo, secando ahí sentado pensando que hacer la tareita o la programación que tú le pusiste es lo correcto. El no vivir en la habitación de la luz también trae un serio problema, que es que la persona no está firme en la fe. Entonces termina siendo como una ola del mar, así como habla el libro de los Efesios, que viene una doctrina, por ejemplo, de Corea del Sur, y trae una doctrina y cambió donde yo estaba establecido y empiezo a creer en esto. Viene otro día otro
y se cree también lo otro. No, cambiamos, vamos por aquí, vamos a a enseñar esto, vamos a creer esto. Y viene otro por allá con títulos, con renombres, con mucha charlatanería y también, y no está firme. ¿Por qué no estás establecido en el reino de la luz, que es permanencia en la verdad? Ahora, hay unos que permanecen no en la verdad, sino en el error. Y ellos creen que están en la luz y nadie los saca de su error y piensan que están firmes. Sí, estás firme, pero en el reino de las tinieblas, del error, de la ignorancia. Y te niegas a transicionar en el crecimiento que Dios te trae. Piensas que transicionar, crecer, ser transformado en el entendimiento es meter un montón de palabrerías en tu cabeza que no sabes ni entiendes en primer lugar, ni no sabes cómo vivir eso en la vida sencilla y diaria con la cual Dios nos enseñó con gran simpleza y poder, como el más extraordinario enseñador y pedagogo de las cosas celestiales. El hombre complicando todo. Entonces hay uno que vive en permanencia del error, la habitación de la luz. Eres un hijo de luz y como tal tienes que comportarte apartándote cada día de lo que no es conforme a la voluntad de Dios, echando fuera el pecado, los frutos de la carne y haciéndote cada día del conocimiento de Jesucristo, de su carácter mediante los frutos del Espíritu Santo y un entendimiento abierto de la palabra de Dios que te separa del error y de la mentira. Por ejemplo, alguien que no mora en una habitación de la luz llega a creerse la siguiente mentira, como la he estado escuchando desde hace algún tiempo. Dios nos envió a la gran comisión. Mire esta mentira, estoy aquí con esta doctrina contaminada e inmunda. Dios puso para nosotros la gran comisión con el propósito de hacer discípulos para Cristo, para que ellos sean salvos. Y el propósito de que ellos sean salvos y nosotros seamos salvos es, mire dónde se incorpora la mentira, para prepararle el camino a Cristo para su venida. ¿De dónde sacaron toda esa tontería? ¿Qué camino le puedes preparar tú o yo, hijos de Dios, a Cristo? Decir que nosotros vamos a prepararle el camino para que Él regrese, en primer lugar es algo que no está en las Escrituras. Es algo que debió decir Cristo o debió decir los profetas del Antiguo Testamento o en los Salmos. Y eso no aparece por ninguna parte. Eso no es cierto porque además, como se los he enseñado, ya Jesús vino por segunda vez en el año 70 después de Cristo. Pero pensemos en esto que han afirmado, que la razón por la cual tú vienes a Cristo y debes permanecer en Él es para prepararle el camino a Cristo. Este prepararle el camino a Cristo es una negación de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo ya es Él mismo, Él es el camino. Así que si Él mismo es el camino, ¿qué camino puedes prepararle tú? Él fue el único que abrió el camino con su cuerpo a rasgarse el velo para que nos reconciliemos. Es el puente entre Dios Padre y nosotros. No hay ningún otro mediador. Así se lo dijo cuando le preguntaron, no sabemos cuál es el camino. Creo que fue Felipe que le preguntó. Y en el capítulo 14 de Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y ya si el camino está hecho, el camino no se cerró, el camino no se murió, Cristo no se murió, Él no fue derrotado, el camino existe, así que tú no tienes que prepararle ningún camino a Cristo, eso no es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida está en la integridad de la palabra, en conocerlo cada día más a Él y cumplir
a Él y al Padre y cumplir la justicia celestial por medio de la fe en Jesucristo. Ese es tu trabajo para seguir extendiendo la luz de Cristo que te delegó a ti como luz en este mundo. Tú no tienes otro trabajo que hacer. Eso de prepararle el camino a Cristo es una falacia, es una mentira, es un nuevo evangelio. Eso es mentira. Apártense de la mentira, les dice el Señor. Qué blasfemia tan grande decir que le estamos preparando el camino al Señor. Entonces Él dejó de ser el camino. Ya no es el camino. Ay, se cerró. El mal volvió a cerrar el camino y nosotros tenemos que abrirle otra vez el camino para que el Señor vuelva otra vez a la tierra de los vivientes, como que si necesita hacer alguna otra obra aquí en la tierra, porque al parecer si Él tiene que venir, entonces Él falló en su misión de libertad. Él no abrió ningún camino, no nos reconcilió con el Padre, no nos dio el Espíritu Santo, y con Él los dones, los talentos, la iglesia, el poder, ser luz, autoridad, ser rey y sacerdote. Si Él tiene que volver a venir y nosotros además prepararle el camino, entonces quiere decir que no estamos completos en Cristo. Y si no estamos completos en Cristo, nos falta algo. Y la palabra nos mintió. Dejen de enseñar tonterías. El camino es Cristo y ya el camino está trazado, es eterno. Su reino es inconmovible. Usted no tiene que prepararle nada a Él porque su reino no es de este mundo. A Él le basta gobernar con soberanía, poder, gloria, victoria sostenida desde su trono al lado de su Padre. No tiene que venir a hacer, no, es que tengo que ir para allá porque es que si no voy, hay cosas que no puedo hacer desde mi trono. Eso es blasfemia, eso es una ignorancia demasiado grande. Así que no dejes que te muevan de la habitación de la luz que es Cristo y de la victoria que Él representa y compró para ti a precio de sangre. Permanece, hijo. No seas movible. Eres más inteligente que en eso. La luz de Cristo terminó con esto para completar unos 50 minutos de video. Esto es para los que aman a Dios, los que se cansan con videitos cortos, eso es para otra gente, eso no son de Dios. El hecho de que tu pastor o tus pastores, de que la mayoría de la congregación griten a coros, que mentiras como esto de prepararle el camino a Cristo, a ti no te obliga a creer, porque la salvación es individual, la relación con Cristo es personal. Déjate enseñar por Él, por el Espíritu Santo. Tú no estás obligado a cantar a coros con alguien que camina en el error. De hecho, Dios respeta más a alguien que permanece firme, estable o hace la diferencia en justicia que agrada a Dios en medio de un mundo o de una cultura cristiana que se opone a la verdad. Y Dios dice, mire esa luz. Eso sí es una luz en medio de esos que están equivocados y que dicen que son míos. Ese sí es genuino. Ese abandonó su propia vida o la comodidad de cantar a coros o de querer estar bien con los hombres. Solo para que no sea como los gobernantes del pasado, cuando decían que habían gobernantes en Israel que habían creído en Cristo, pero no lo decían, porque si lo decían, entonces no lo dejaban entrar en la sinagoga. Así hay pastores hoy día, así hay líderes hoy día, así hay hijos de Dios hoy día, que conocen la verdad, pero ni locos se atreven a proclamarla y menos vivirla, porque los sacan de los concilios, le quitan el liderazgo, los tienen como blasfemos y locos. Es decir, no quieren parecerse a Cristo, porque Cristo sufrió persecuciones. Como yo estoy dispuesto y he estado siendo perseguido, maltratado, me han sacado, me han tenido en poco en muchos lugares por abandonar mi propia vida para proclamar la verdad del Señor. Pero ellos no quieren, prefieren quedarse en Babilonia, prefieren quedarse en Egipto, en la esclavitud, porque allí están cómodos. No quieren sufrir, no quieren dar su vida por Cristo.
habitación de la luz es tu lugar. Te la recuerda el Señor. No dejes que nadie te mueva allí. Eres como las águilas en las alturas. No desciendas a los lugares de muerte, donde las tinieblas son amplias, la puerta es ancha y son muchas las maneras de enredarte en los diseños de tinieblas de este mundo. Solo permanecerás limpio y en santidad cuando nadie pueda enredarte en los negocios de las tinieblas. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre. Ay, bueno, ya va. Prometí que iba a traer el cántico de la programación pasada. Cerremos con esta alabanza, ¿sí? Si les parece, a los que quieran. Le mejoré un poquito el ritmo, ¿no? A ver, Señor, espero que te guste. Al despertar un nuevo día, los cielos se acaricien con tu olor. No quiero desafiar más la alegría, prefiero inundarme con tu amor, oh Dios. Anhelo cada día al despertarme, escuches y respondas mi clamor, diciendo, heme aquí estoy contigo, porque has dejado ver tu salvación. Yo te miraré a ti, Jehová, ayúdame a partir el pan, con el hambriento quitar los yugos de opresión, saciar el alma en aflicción, estar con mi hermano todo el tiempo. Oh, 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 oh. Al despertar cada día, los cielos se acaricien con tu olor. No quiero desafiar más la alegría, prefiero inundarme con tu amor, oh Dios. Anhelo cada día al despertarme, escuches y respondas mi clamor, diciendo, heme aquí estoy contigo, porque has dejado ver tu salvación. Yo te miraré a ti, Jehová, ayúdame a partir el pan, con el hambriento quitar los yugos de opresión, saciar el alma en aflicción, estar con mi hermano todo el tiempo. Oh, 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 oh. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima enseñanza.